Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con la economista Marina Dal Poyetto del Estudio Bain. Bueno, Marina, estamos en un año electoral. Mucha gente piensa que a medida que se acercan las elecciones puede haber algún ruido con el tipo de cambio, algún movimiento hacia el dólar. Por otro lado, tenemos una gran oferta en los próximos meses. Y además en este contexto escuchamos cada día más sectores empresarios que plantean la dificultad que implica una creciente suba de costos en dólares, ¿no? Sí, a ver, como planteaste vos, la Argentina en los últimos años ha convivido con un escenario inédito, digamos, que es que creció fuerte en conjunto con un superávit de cuenta corriente, digamos, sostenido. Ese superávit se viene achicando, digamos, en la medida que en la economía el salario en dólares crece, digamos, a un ritmo de 20% por año en los últimos 4 años, bueno, lo que genera es un consumo de importados creciente que tiende a cerrar las cuentas externas. Bueno, este año es un año más donde las importaciones están creciendo por encima de las exportaciones y las cuentas externas tienden a achicarse, y es probable que ya este año tienden a estar muy cerca del equilibrio y tengamos algún desequilibrio en los últimos meses. O sea, que puede haber saldo negativo de la balanza comercial a tu juicio. No de la balanza comercial, de la cuenta corriente, o sea, digamos, la balanza comercial todavía va a dar superávit. Pero bueno, cuando le resta los servicios, claro, probablemente haya algún desequilibrio en los últimos meses. Ahora, dicho esto, digo, bueno, dos cosas, digamos. Por un lado, los próximos meses, esta historia no va a estar. O sea, en los meses previos a las elecciones, en la Argentina coincide la mayor oferta de dólares que tiene que ver con la salida de la soja. Algo de esto ya estuvimos viendo, digamos, la semana pasada con las compras de dólares del Banco Central, y el problema en todo caso es cómo hacer, digamos, en un mundo donde el dólar se devalúa, para evitar que se aprecie nominalmente la moneda. Y en todo caso, digamos, dada la decisión explícita de sostener el valor del dólar, lo que hay es, es una presión sobre el programa monetario del Banco Central. Ahora, es cierto que, como dije antes, el superávit de cuenta corriente tiende a desaparecer. Ahora, tiende a desaparecer desde arriba, o sea, digamos, lo que estamos es convergiendo al equilibrio desde arriba, y todavía la economía tiene colchones y no pocos. Tiene una tasa de interés que es la mitad de la tasa de inflación, o sea, digamos, frente a una eventual aceleración de la salida de capitales, todavía está la tasa de interés. Todavía están las reservas del Banco Central. El Banco Central ha acumulado reservas, el año pasado ha pagado los vencimientos de la deuda con reservas, y las reservas terminaron por encima de los niveles originales y más limpias, o sea, con menos deuda con Basilea. Y la verdad es que lo que no es sostenible es esta nominalidad de la economía, donde el gasto público, los salarios, bueno, y los precios crecen sistemáticamente por encima de la tasa de devaluación. O sea, digamos, de corto plazo el uso del tipo de cambio como ancla es viable. En la medida que esta nominalidad se sostiene, en algún momento en la economía va a haber que tomar decisiones. Esto no significa una mega devaluación, ni mucho menos. Lo que significa es que esta sobreactuación de la política económica para maximizar el crecimiento en el corto plazo, en algún momento va a haber que definir cómo se sigue. Claro, de todas formas el gobierno está planteando, tiene todas las herramientas en el corto plazo como para manejar esta situación, en estos términos actuales. En el corto plazo incluso le quedan herramientas como, por ejemplo, la tasa de interés, que está en la mitad de lo que es la inflación. Por eso, en el corto plazo las herramientas están. Es cierto que a medida que estas decisiones no se toman y toda la nominalidad de la economía sigue generando
no quiero decir atraso cambiario, porque en realidad no es atraso cambiario, pero en todo caso lo que hay es un achicamiento del colchón cambiario, o salarios en dólares que dejan de ser salarios bajos y empiezan a ser salarios altos. Bueno, entonces lo que planteas vos existe, o sea, en términos microeconómicos, a nivel macroeconómico todavía la economía tiene colchones, en términos microeconómicos hay algunos sectores que empiezan a ver que sus márgenes unitarios tienden a achicarse. En alguna medida este achicamiento de los márgenes unitarios se compensa con el aumento en la demanda. Claro. Bueno, el punto es cómo haces para tomar decisiones de inversión a mediano plazo cuando no sabes con qué salarios, con qué tipo de cambio, con qué precios vas a operar. O sea, es muy difícil evaluar un proyecto de inversión a mediano plazo en Argentina, y eso hace que buena parte del aumento en la demanda sea abastecido con un aumento en las importaciones, que es la que te genera este faltante de dólares a mediano plazo. Ahora, por eso lo que decimos es, en todo caso, es un tema que la economía debe plantear cómo sigue una vez que llega a las elecciones. O sea, digamos, una vez que llegaste a las elecciones y ganaste, bueno, el próximo gobierno deberá plantear, bueno, cómo maneja una nominalidad de la economía descendente, de manera tal de hacer consistente, digamos, las variables macro actuales, o en todo caso, si la nominalidad sigue este ritmo, o sea, si los salarios van al 20% en dólares un año más, generando un nivel de consumo creciente, bueno, en todo caso, si las decisiones no se toman explícitamente desde la política, en todo caso, digamos, habrá que ver si es el tipo de cambio el que toma las decisiones, digamos, que generalmente cuesta, digamos, a la política económica enfrentar. Ahora, vos ves entonces en esta etapa preelectoral en la que ya estamos una especie de piloto automático en el manejo de la economía, y no ves que ninguna de estas variables que hemos estado conversando va a tener alguna alteración significativa en los próximos meses. No sé si es alteración significativa, yo lo que veo es que es probable que haya una aceleración de la salida de capitales en la medida que se acerquen las elecciones. ¿En cuánto está ahora mensualmente? Y la verdad es que lo que hubo fue un corrimiento de la salida de capitales del mercado del único y libre de cambios al mercado paralelo, lo que generó una pequeña brecha. Sí. Cuando uno mira, digamos, la salida de capitales como la diferencia entre lo que liquidan los exportadores, el CIARASEC, y lo que compra el Banco Central, bueno, en las últimas semanas te diría que no hubo cero salida de capitales. En enero y febrero hubo algo así como 500 millones por mes, o sea, digamos, es muy acotado. Es cierto que parte de la compra minorista se trasladó al mercado paralelo y eso te generó una brecha, y también se ve algo, digamos, similar en el contado con liqui, pero lo que uno lo que uno ve es que la verdad que es algo relativamente acotado. Es probable que esto se acelere en los meses que siguen, pero la verdad es que el margen de maniobra de la economía para afrontar esto está, y las definiciones de política son que el gasto público siga presionando, siga impulsando el consumo, la paritaria ya está lanzada y los salarios van, digamos, en torno al 26 o 27% en promedio, digamos, con algunas paritarias que van más arriba del 30%. Y lo que vemos es que el tipo de cambio funciona como ancla, las tarifas funcionan como ancla, y por eso la inflación está más cerca del 20 o 20 y pico corto que del 30%. Bueno, hay una, no digo debate, pero no hay coincidencia entre los distintos analistas sobre cuál va a ser el comportamiento de la inflación este año. Muchos hablan de que se va a acelerar con relación al año pasado, y otros, por el contrario, dicen que va a crecer una tasa menor. Incluso estamos entrando en el segundo trimestre del año ya, que suele ser el que tiene la tasa de inflación más baja, ¿no es cierto?, en el año. Bueno, a ver, el año pasado hubo un fenómeno puntual, que fue que el precio de la carne se duplicó, o casi se duplicó. Y esa duplicación del precio de la carne estuvo concentrada entre noviembre del 2009 y marzo-abril del 2010. Eso llevó a que la tasa de inflación del primer trimestre del año, cuando uno analizaba, te dé arriba del 30%, espiralizó las expectativas de inflación, espiralizó la paritaria, o sea, la discusión salarial, y en el año, cuando uno mira la inflación del año pasado, te explicó alrededor de 4 puntos de la tasa de inflación. Este año el precio de la carne, en todo caso, va a subir junto con la inflación macroeconómica, pero no se va a volver a duplicar. Con lo cual, lo que uno está viendo es que, digamos, desde el vamos, la tasa de inflación vendría un poco más abajo que la del año pasado, más allá de que la inercia inflacionaria, digamos, probablemente sea un poco más alta. El año pasado nuestro dato de inflación, nuestra medición, daba alrededor del 23%, y para este año estamos, digamos, un punto y medio proyectando abajo. Cuando uno mira qué es lo que pasó en el primer trimestre, la verdad es que la interanualidad cayó, básicamente porque no está la carne, y si uno mira la interanual, la variación interanual de marzo, da más parecido al 20,5 que al 23 con que cerró el año pasado. Marina, ¿y qué están calculando ustedes en cuanto a nivel de actividad para este año?
Estamos proyectando un crecimiento en torno al 7%. En realidad lo que vemos es que, de nuevo, en 2010 pasaste de una sequía en 2009 a una super lluvia en 2010 que te generó un aumento de la cosecha que te explicó cerca de 2,5 puntos porcentuales del crecimiento. El año pasado la economía creció cerca de 9, con 2,5 puntos porcentuales que estuvieron explicados por el cambio climático. Y este año ese cambio climático no está. Lo que hay es una definición de la política de que el consumo siga tirando, y lo que vemos es la economía creciendo muy rápido, sobre todo en los primeros meses del año, donde coincidieron, por un lado, el auge del turismo, y algunos sectores, con un adelantamiento en la estacionalidad de algunos sectores productivos que, previendo faltantes energéticos en los meses fríos, hicieron un cambio en adelantaron producción. O sea, el primer trimestre la economía va a crecer, arriba del 8%, probablemente cerca del 8,5%. El segundo trimestre, cuando contrasta contra el segundo trimestre del año pasado, que fue el de las lluvias y el de la soja, y la economía creció cerca del 12%, la economía va a crecer por debajo del 7% probablemente, y en el tercero, con la obra pública y la economía, en plena campaña electoral. Y lo que uno supone es que el cuarto trimestre va a ser un cuarto trimestre, más normal, donde la política económica debería empezar a tomar definiciones para el mediano plazo y no solo maximizar el corto. La economía postelectoral. Bueno, muchas gracias, Marina, por este programa. Hacemos un corte, enseguida volvemos. Muy bien, en este segundo bloque de La Economista TV voy a conversar con el analista político, consultor Julio Aurelio. Bueno, Julio, sos unas personas con más experiencia en campañas electorales en la Argentina, y antes de preguntarte de números, ¿cuál es tu percepción hoy de las tendencias electorales? A veces se escucha desde la oposición decir que la mayoría de la sociedad argentina quiere un cambio, está buscando un cambio. Por otro lado, hay números que muestran que la presidenta está con un nivel de aceptación muy alto, y que la mayoría de tus colegas insisten que están dadas todas las condiciones para que gane en primera vuelta. ¿Cuál de estas dos percepciones vos ves más ajustadas a la realidad en tu visión? Bueno, yo creo, Juan, que es real, que la gente siempre está en la búsqueda de cambios favorables. Y de hecho, cuando este gobierno, tuvo sus momentos más delicados, más críticos, después de la crisis con el campo, indudablemente que culmina con la elección legislativa de junio del 2009, no cabe duda que había una tendencia de la gente a decir algo tiene que cambiar aquí, y de hecho, eso dio unos resultados que corroboraban esa intención de la gente. Lo que pasa es que esa expectativa de cambio no se produjo. La oposición, que fue la que tuvo un protagonismo importantísimo en ese momento, no fue capaz, de definir un criterio, unificado de trabajo, y el gobierno produjo hechos muy efectivos y fue recuperando espacio. Con lo cual, la gente ha mejorado las condiciones reales, su capacidad de consumo. Ha habido muchas decisiones vinculadas con los subsidios, con el subsidio por hijos, una serie de cosas que la gente dice, no vaya a ser que, ahora no quiero que esto cambie, yo quiero cambios para mejorar, pero no cambios que no quiero poner en duda o en tela de juicio lo que ya conseguí. Entonces, eso a lo mejor se puede considerar que es una tendencia conservadora, pero la gente hay que conservar lo que le va bien, ¿no? Y es cierto que eso ha producido un cambio también en la intención de voto y en la posible continuidad política del gobierno, que hace que una Cristina Kirchner hoy de apenas 20 puntos o 21 puntos de intención de voto cuando terminaba el año 2009, hoy tenga 45 puntos como mínimo y que puede ser proyectado todavía a valores más altos. Entonces eso es un poco la pauta que la gente ha ido percibiendo y creando, ¿no?, con su propia decisión. Y en cuanto a otras figuras políticas que hoy están en el escenario, ¿qué percepción existe de ellas en la gente?
¿Se está buscando alguna novedad en cuanto a figuras políticas? Sí, yo creo que hay dos factores que los estamos viendo en forma casi permanente en estas últimas elecciones provinciales y en el contexto político general. La gente está pensando que tiene que ir habiendo figuras de recambio. No necesariamente, ya no está pensando que sean de opositoras, pero que sean figuras de recambio, y eso ha generado, digamos, una expectativa sobre varios dirigentes relativamente jóvenes, como son de una generación, digamos, que ya está en condiciones de asumir responsabilidades importantes, pero que son jóvenes, como el caso de Daniel Scioli, como el caso del gobernador Capitanich, como el caso de Massa, en el caso de la Intendencia del Tigre, y bueno, y hay algunas, Bruera en La Plata. Bueno, Urtubey mismo, Urtubey, ¿no? Fundamentalmente, que tenemos ya ayer la demostración de su predicamento, con casi el 55% de los votos. Todo eso con gente que está muy exitosa en cuanto a su gestión, indica que es el tipo, digamos, de cambio que hay. Y la otra cosa es que la gente lo que sí no quiere es lo mismo, por más que traiga variantes. En el caso de Salta se dio un caso muy interesante, que es la novedad. Que una novedad como es Alfredo Olmedo tenga la cuarta parte del padrón de votos no es ninguna tontería, ¿no? Con una propuesta que parecía, en algunos casos, fue ridiculizada y demás, tanto la propuesta del servicio militar como la propuesta de o sea, las cosas así nuevas, distintas, generan cierta atracción, al menos en un sector electoral. En algunos sectores importantes, ¿no? Ahora, Julio, vos decías que 45% de intención de voto directo a la presidenta, que proyectado puede superar el 50%. Sí. Dijiste. Y en tu experiencia, no solamente en elecciones en Argentina y a nivel internacional, a 7 meses de las elecciones, ¿crees que este es un escenario reversible, que pueden pasar cosas que pueden alterar, o vamos a un curso inevitable con un resultado prácticamente cantado en octubre? Por el momento la tendencia es a una evolución tranquila, en el sentido que se están dando las tendencias, pero tanto en política en particular y en el contexto global también, siempre hay que prever los imprevistos, ¿no? O sea, siempre puede haber un tsunami. Hay que prever los imprevistos, es casi una... Hay que prever que hay imprevistos que se presentan, lo que los sociólogos llamamos serendipities, o sea, hechos anómalos, estratégicos e inesperados, ¿no? Que cambian el curso de los acontecimientos. Bueno, vos sabés que en la última elección presidencial española, el acto terrorista, digamos, de Atocha modificó el resultado de la elección a pocos días de que se produjera, ¿verdad? Y de un triunfo casi seguro del Partido Popular pasó a ganar el socialismo en la elección. Nadie está exento de los tsunamis políticos, pero en este momento la tendencia es muy tranquila. El contexto global, mundial, el contexto externo, la economía global y la propia situación interna del país, digamos, no hace pensar que de aquí a octubre pueda haber cambios sustanciales. ¿Cómo ves en este momento el movimiento de la oposición? Daría la sensación que luego de los resultados de las elecciones de Catamarca y de Chubut hubo un movimiento en la oposición en busca de una mayor unidad, si se quiere, de concentrar la oferta electoral en octubre. Además, esto apuntaría a respetar, digamos, un escenario de polarización que también se vio muy marcado en las elecciones, en las 2 primeras elecciones provinciales de este año. ¿Vos creés que es viable esta idea de concentrar la oferta electoral de la oposición? ¿Es posible un acuerdo relativamente amplio? Evidentemente, por los hechos, por lo que vemos y por lo que día a día se produce, no es fácil, porque se está dando absoluta prioridad en la oposición a las particularidades y a las diferencias, más que al afán de encontrar un criterio común. Pero no cabe duda que cualquier análisis elemental que se haga en materia política indica que si no se consigue por lo menos algún dirigente que sea capaz de tener 20 puntos nacionales, con una capacidad a lo mejor en un rush exitoso de arrimar a 30, ¿no? Pensando que puede llegar a haber también alguna crisis
en el esquema del oficialismo como para que los 45 o 50 puntos bajen a 40, o sea, entrar en competencia podría ser factible, habría que ver de los dirigentes disponibles quién tiene mayor capacidad para eso. Creo que es ¿Cuál ves vos con posibilidades? Yo creo que hay tres que están siempre en el pelotón, vamos a decir, con muy pocos puntos de intención de voto nacional, que son Macri, Ricardo Alfonsín y Duhalde, que son en los que habría que poner, digamos, la atención fundamentalmente para esta cuestión. En el orden práctico, por una serie de razones que se han ido corroborando un poco en los hechos, yo creo que hoy por hoy, tal vez el que tendría mayor capacidad de sumar esos 20, 21, 22 puntos y no los 14, 15 que tiene ahora, es Mauricio Macri. Bueno, vos has trabajado bastante también en la capital federal. Esto que me estás diciendo además lleva a que entiendas que Macri va a ser finalmente candidato a presidente y que no va a competir por la ciudad. Sí, yo creo que es lo que... No sé que él no es que lo haya dicho, ni que me lo haya dicho a mí, ni que yo lo sepa por nadie en particular, pero yo creo que es la lógica del proceso. O sea, porque la ciudad empieza a estar tan comprometida y tan competitiva como el contexto nacional, incluso para un partido gobernante como es el PRO, ¿verdad? Porque el fenómeno Cristina Kirchner es un fenómeno nacional. O sea, vos me estás diciendo que que Macri eventualmente también podría perder una elección en la capital federal en este momento. Y eventualmente sí. Eventualmente sí, teniendo en cuenta que hoy por hoy Cristina Kirchner está ganando con bastante comodidad como candidata presidencial en la capital federal también. O sea, es un hecho importante, o sea, frente a cualquiera de las alternativas de competición, uno podría decir, bueno, pero en la capital no le podrá ganar a lo mejor a un Pino Solana que tuvo un éxito muy grande en la última elección, o no le puede ganar en la capital al propio Macri. Sin embargo, el Frente para la Victoria a nivel presidencial con la candidatura de Cristina está ganando en la capital. Entonces existe un riesgo en ese sentido. O sea que yo no creo que el perder en la capital el propio Macri significaría un golpe muy fuerte para su carrera política, mientras que tener una situación relativamente, no digo brillante, pero relativamente exitosa en armar, digamos, un eje de oposición en la presidencial le da perspectiva de futuro. Para terminar, Julio, otro distrito en el cual has trabajado mucho, que es el de la provincia de Buenos Aires. Otro escenario porque ahí no hay doble vuelta, así que es clave el desempeño de arranque, digamos, de los candidatos. Ahí nosotros hemos visto desde siempre, salvo en la etapa más crítica, más compleja en el contexto de junio del 2009, salvo en una etapa de 2 o 3 meses, hemos visto siempre a Daniel Scioli ganando con cierta comodidad, teniendo en cuenta que, como vos decías, que la provincia se gana con un voto más. Aún con las colectoras que se están... Pero bueno, no deja de estar exento de factores de riesgo, o sea que las colectoras que se están previendo, casi todas son colectoras que van a ampliar la intención de voto de Cristina y van a reducir la intención de voto de los otros candidatos, particularmente de Daniel, en el caso de Sabatella. Y habría que ver también qué decisión última va a tomar Sergio Massa, que incluso podría llegar a ser un competidor en una interna del Frente para la Victoria. Y además la oposición podría unificarse detrás de la candidatura de Narváez eventualmente en la provincia. En ese caso sí. O sea, factores de riesgo existen, pero digamos, hoy por hoy, para ser concretos, Daniel Scioli tiene no menos de 15 puntos de diferencia con el segundo, que es de Narváez. Muy bien, Julio Aurelio, muchas gracias por estar en el programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.